Don Alejandro despertó lentamente, como si estuviera emergiendo de un profundo abismo. La luz del hospital era deslumbrante y por un momento se preguntó si aún estaba soñando. Cuando sus ojos se ajustaron a la claridad, vio rostros familiares a su alrededor, pero la confusión aún flotaba en su mente. Carlos, su hijo mayor, estaba de pie junto a la cama, sosteniendo con fuerza la mano de don Alejandro. «Papá, estás despierto, finalmente», exclamó, la emoción rebosando en su voz. Dona Lucía, su esposa, estaba a la cabecera, con lágrimas en los ojos. «Mi amor, has vuelto a nosotros». Se inclinó y lo abrazó, envolviéndolo en el cariño que siempre lo reconfortaba. Sin embargo, detrás de la sonrisa, había un rastro de preocupación en su semblante. «¿Te sientes bien? ¿Qué recuerdas?». Don Alejandro intentó responder, pero las palabras se le escapaban. Miró a su alrededor, percibiendo la presencia de Mariana, su hija menor, que también estaba allí, con una mirada de esperanza mezclada con temor. «¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo estuve fuera?», indagó, con la voz áspera y titubeante. «Estuviste en coma durante 8 años, papá», dijo Carlos con un tono solemne. «Fue un largo camino, pero estamos aquí. Estás en casa ahora». La alegría del reencuentro fue interrumpida por una ola de confusión. Don Alejandro comenzó a recordar fragmentos de su vida antes del accidente, pero algo más profundo lo llamaba. «Yo recibí un mensaje. Un espíritu me dijo que debía unir a la comunidad», confesó, con la voz temblando de emoción. Dona Lucía frunció el ceño, un mixto de preocupación e incredulidad. «Don Alejandro, necesitas descansar. Esas cosas pueden ser solo delirios del coma. No debes preocuparte por eso ahora». «Pero siento que es importante, Lucía. No puedo ignorarlo. Las familias, los Mendoza y los Rojas, están divididos. Es mi misión restaurar la paz», insistió, mirando a los ojos de su esposa, buscando la comprensión que parecía distante. «Papá, necesitas recuperarte primero. No podemos simplemente salir a intentar resolver conflictos que ya duran generaciones», dijo Mariana, moviendo la cabeza preocupada. «¿Y si no hago nada? ¿Y si esta oportunidad se pierde? No puedo quedarme parado mientras la comunidad se desmorona», respondió don Alejandro, ahora con más convicción. La mirada decidida de él hizo que la familia intercambiara miradas aprensivas. Era un hombre que había regresado, pero que también traía consigo una misión que parecía demasiado pesada para ser cargada por un corazón ya tan cansado. Después de un tiempo, la familia decidió llevar a don Alejandro a casa, donde lo esperaba una recepción. La casa estaba decorada con flores y globos, y amigos y vecinos se reunieron para celebrar su regreso. Sin embargo, aún había una atmósfera de incertidumbre, y las risas eran interrumpidas frecuentemente por miradas de preocupación. Cuando don Alejandro entró en la sala, un aplauso cálido resonó, pero sintió que el calor de la celebración no era completo. «Bienvenido de vuelta, don Alejandro. La comunidad te extrañó», gritó uno de los vecinos. «Gracias, amigos. Es bueno estar de vuelta», respondió, tratando de sonreír, pero su corazón estaba inquieto. Miró a dona Lucía y sintió que, a pesar de la fiesta, ella estaba preocupada. «Sé que todos están felices de que esté aquí, pero necesitamos hablar sobre lo que viene a continuación. Hay mucho por hacer», dijo, dándose cuenta de que su voz sonaba casi como un mandato. Las risas se silenciaron y un murmullo de confusión se apoderó del ambiente. «¿Qué quieres decir, don Alejandro?», preguntó un amigo con una ceja levantada. «Quiero unir a las familias, los Mendoza y los Rojas. Necesitamos acabar con esta rivalidad que está destruyendo nuestro barrio», afirmó, con la determinación resonando en cada palabra. La sala quedó en silencio y luego algunas risas nerviosas comenzaron a sonar.
¿Unir a las familias? Eso es una tarea y tanto, don Alejandro. ¿Estás seguro de que estás bien?, cuestionó uno de los invitados, tratando de suavizar la situación. Don Alejandro sintió el peso de las expectativas y la incredulidad a su alrededor. Pero, al mirar a su esposa y sus hijos, supo que no podría desistir. La misión que le había sido confiada en su coma era más que un simple deseo, era una necesidad que pulsaba en su corazón. Sí, estoy bien, y lo haré, por nuestra comunidad. Don Alejandro, aún aturdido por los recuerdos fragmentados de su largo coma, decidió que la primera etapa de su misión para unir el barrio sería visitar a los Mendoza. Su casa, un sobrado de estilo colonial, exhibía un aire de opresión que se reflejaba en la expresión de los moradores al recibirlo. Mientras atravesaba el portón de madera envejecida, sintió una ola de resistencia. La recepción fue fría y el ambiente estaba cargado de un resentimiento palpable. «Don Alejandro, qué bueno que has vuelto», dijo dona Rosa, la matriarca de los Mendoza, con una sonrisa que no lograba ocultar la tensión en sus rasgos. «Pero, por favor, no te sientas obligado a entrar si no quieres». «Vengo en paz, dona Rosa», respondió él, tratando de suavizar la situación. «Quiero escuchar su historia, la historia de su familia». Los Mendoza estaban reunidos en la sala, donde cuadros antiguos y fotografías enmarcadas contaban la historia de batallas y rivalidades. Don Alejandro se sentó y el clima pronto se volvió más pesado. «Sé que tienen rencores y me gustaría entender mejor lo que sucedió». «Usted no sabe lo que es vivir con los Rojas», comenzó Miguel, el hijo mayor, su voz cargando un tono de amargura. «Siempre nos han tratado como si fuéramos menos, y todo comenzó con esa disputa de tierras, hace años. Pero la tierra no lo es todo», intervino dona Rosa con la voz temblando. «Era sobre el honor, don Alejandro. Ellos nos humillaron públicamente. Nunca nos perdonaron por haber reclamado lo que era nuestro». Don Alejandro escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. «¿Y si pudiéramos encontrar una forma de reparar eso? La unión puede ser más poderosa que la rivalidad. No podemos dejar que el pasado defina nuestro futuro». La sala se llenó de murmullos escépticos y Miguel cruzó los brazos, claramente renuente. «Hablar sobre unión es fácil, pero el dolor es real, y no estamos listos para olvidar». Don Alejandro se levantó, decidido. «Entiendo, Miguel, pero vine aquí para ayudar. Creo que si nos escuchamos unos a otros, podremos encontrar un camino a seguir». Después de dejar la casa de los Mendoza, don Alejandro caminó por las calles del barrio, reflexionando sobre lo que había escuchado. El peso de la misión comenzó a hacerse más claro, pero aún tenía esperanza. Decidió entonces visitar a los Rojas, que vivían al final de la misma calle. Su casa era más pequeña, pero más vibrante, con colores vivos que contrastaban con el clima sombrío que había dejado atrás. Al entrar, fue recibido con miradas curiosas. «Don Alejandro, qué sorpresa. ¿Qué te trae aquí?», exclamó Ricardo, el patriarca de la familia, tratando de disimular la tensión en el aire. «Estoy aquí para escuchar la historia de ustedes, Ricardo. Quiero entender lo que sucedió entre sus familias», dijo don Alejandro, con amabilidad. La atmósfera parecía más receptiva, pero aún había un hilo de desconfianza. «La historia no es fácil», comenzó la hija menor, Sofía. «Siempre nos han tratado como intrusos. La disputa comenzó por un pedazo de tierra, pero se convirtió en algo mucho más grande. Se trata de respeto y dignidad». «¿Y cómo podemos resolver esto?», preguntó don Alejandro, decidido. «Quiero ayudar a restaurar la paz entre ustedes y los Mendoza». «Puedes querer, pero esto requiere más que buenas intenciones», insistió Ricardo, su voz firme. «Las heridas son muy profundas. Lo que pasó no se puede borrar.
Don Alejandro sintió la resistencia, pero no estaba dispuesto a rendirse. ¿Y si hacemos un esfuerzo juntos? Si empezamos a escucharnos unos a otros, tal vez podamos encontrar un terreno común. Al regresar a casa, encontró a doña Lucía en la sala, observándolo con una mirada preocupada. «¿Cómo te fueron las visitas?», preguntó dudosa. «Difíciles, pero necesarias», respondió él sentándose a su lado. «Los Mendoza y los Rojas tienen historias que necesitan ser escuchadas. Están heridos, pero aún hay esperanza». «¿Realmente crees que puedes unir a estas familias?», cuestionó doña Lucía, sus ojos reflejando incertidumbre. «Tengo que creerlo, Lucía. El espíritu que me guió durante mi coma me trajo de regreso por una razón. No podemos permitir que la división continúe. La comunidad merece una oportunidad para sanar». Doña Lucía suspiró, pensando en todo lo que él había enfrentado. «Solo espero que no te estés poniendo en peligro». «Estoy dispuesto a correr ese riesgo. Creo que la unión es posible, aunque parezca lejana». Así, don Alejandro sintió que era solo el comienzo de una jornada que exigiría coraje, paciencia y, sobre todo, la creencia de que las heridas podían sanar. Carlos, el hijo artista de don Alejandro, estaba sentado en su estudio improvisado, rodeado de pinturas, pinceles y un lienzo en blanco que parecía ansioso por color. Miró al lienzo, reflexionando sobre las historias que su padre había contado en las últimas semanas. Las rivalidades entre los Mendoza y los Rojas no eran solo conflictos, eran narrativas entrelazadas de dolor, amor y resentimiento. ¿Y si puedo capturar esto en arte?, pensó para sí mismo. Decidió que retratar la rivalidad a través de una serie de pinturas podría ser una forma poderosa de transmitir el mensaje de su padre, que la unión era posible. Carlos respiró hondo y comenzó a esbozar las imágenes que surgían en su mente. Un campo dividido por una cerca, un sol radiante intentando brillar entre nubes oscuras. A medida que las pinceladas tomaban forma, susurró para sí mismo: «El arte puede ser el puente que une estos dos mundos». Mientras tanto, Mariana, la hija activista, estaba en su propia misión. Sentada en el sofá de la sala, rodeada de papeles y notas, analizaba las diversas maneras de reunir a la comunidad en torno a un evento que pudiera discutir los problemas del barrio. «Necesitamos un espacio seguro donde la gente pueda hablar», dijo, mirando a su madre, doña Lucía, que estaba preparando la cena. «¿Pero realmente los Mendoza y los Rojas querrán participar?». Doña Lucía se detuvo un momento, con una expresión preocupada. «Mariana, sabes que esta rivalidad es profunda. La gente suele sentirse segura en sus zonas de confort. Convocarlos a un evento donde tendrán que confrontarse puede no ser la mejor idea». Mariana sacudió la cabeza, decidida. «Pero si no lo intentamos, nunca lo sabremos. Si papá cree que podemos unir a las familias, yo también creo. ¿Qué piensas, mamá?». Doña Lucía suspiró, comprendiendo la pasión de su hija. «Si tu padre tiene razón, entonces tal vez deberíamos darle una oportunidad. Pero será un desafío inmenso». Esa noche, después de la cena, Carlos y Mariana se reunieron para discutir sus ideas. «Carlos, ¿ya pensaste en cómo tus pinturas pueden incorporarse al evento?», preguntó Mariana, emocionada. «Sí, estaba pensando en hacer una exposición de las obras el día del evento. Esto puede ayudar a contar la historia de cada familia y mostrar que, a pesar de las diferencias, todos tienen algo en común», respondió Carlos, sus ojos brillando de entusiasmo. «Eso es increíble. Podemos crear un espacio donde la gente no solo vea tus pinturas, sino que también comparta sus propias historias. ¿Qué te parece si lo llamamos Voces del Barrio?», sugirió Mariana, llena de energía. «Voces del Barrio. Me gusta. Esto puede ser un punto de partida para que las personas se sientan cómodas al abrirse», concordó Carlos,
comenzando a esbozar un plan en un cuaderno. Ambos estaban tan inmersos en sus ideas que ni siquiera se dieron cuenta de que el tiempo pasaba. Mientras el sol se ponía, iluminando la sala con una luz suave, continuaron discutiendo detalles e imaginando cómo podrían hacer que el evento sucediera. Necesitamos el apoyo de todos, Mariana. Necesitamos que papá esté a nuestro lado cuando presentemos esto a la comunidad, dijo Carlos pensativo. Sí, pero también necesita estar listo para lidiar con la resistencia. Las familias están tan enfocadas en sus diferencias que pueden no ver el valor de unirse, respondió Mariana, su expresión volviéndose más seria. Vamos con calma, entonces. Primero, tenemos que presentar la idea a él y a doña Lucía. Si ellos están de acuerdo, eso puede darle más peso a lo que estamos proponiendo, sugirió Carlos, sintiendo una ola de esperanza. Esa noche, mientras los hermanos se preparaban para presentar sus ideas a don Alejandro y doña Lucía, una sensación de determinación y optimismo flotaba en el aire. Ambos sabían que el camino por delante sería desafiante, pero estaban listos para luchar por un futuro en el que las voces del barrio pudieran finalmente unirse en armonía. Durante un almuerzo familiar, la mesa estaba repleta de comida casera, aromas que despertaban memorias y ofrecían una sensación de calidez. Don Alejandro, ahora más confiado, decidió que era el momento adecuado para compartir su idea con su esposa e hijos. Miró a doña Lucía, que servía arroz con frijoles, y comenzó a hablar. Amor, he estado pensando mucho en lo que vi y oí. Creo que necesitamos hacer algo para unir a los Mendoza y a los Rojas. Un evento, una oportunidad para que se encuentren y hablen entre ellos, dijo don Alejandro, su voz firme pero cargada de emoción. Doña Lucía se detuvo un momento, la cuchara suspendida en el aire. Alejandro, ¿realmente crees que esto es posible? ¿Viste cómo se comportaron cuando los visitaste? La ira y el resentimiento están muy arraigados, respondió, su tono preocupado. Carlos, el hijo artista, intervino, intentando apoyar a su padre. Mamá, tal vez un evento pueda ser el inicio. El arte siempre ha tenido el poder de conectar a las personas. Podría documentar esto, hacer una serie de pinturas sobre la comunidad y sus historias. Sería una forma de mostrar que hay belleza en la diversidad. Mariana, la hija activista, asintió con la cabeza. ¿Y si organizamos un debate abierto? Podríamos invitar a ambos lados a hablar sobre sus experiencias. Esto podría ayudar a romper las barreras. Don Alejandro sonrió, satisfecho de ver a sus hijos tan involucrados en la idea. Exactamente. Necesitamos dar voz a todos. Cada uno tiene una historia y, al compartirlas, podemos comenzar a construir un camino hacia la reconciliación. Sin embargo, el entusiasmo de don Alejandro no fue suficiente para disipar la preocupación de doña Lucía. Solo quiero que tengas cuidado, Alejandro. Has pasado por tanto y no quiero que esto te afecte negativamente. Él tomó su mano, transmitiendo seguridad. Entiendo tu preocupación, pero siento que esta es mi misión. No puedo dejar que la duda me impida intentar. Si no hacemos nada, ¿qué pasará con nuestros niños? ¿Qué pasará con nuestro barrio? Doña Lucía miró a los ojos de su esposo y, aunque todavía estaba escéptica, sintió su determinación. Si tú crees en esto, estaré a tu lado. Don Alejandro comenzó a organizar una reunión con representantes de las dos familias. Estaba ansioso, pero también esperanzado. Cuando llegó al lugar, un salón comunitario que ya había sido escenario de muchos eventos, vio que las tensiones eran palpables. Las familias estaban sentadas en lados opuestos, con miradas frías y desafiantes. «Vamos a empezar», dijo don Alejandro, tratando de mantener la voz firme. Pero pronto la reunión se transformó en un campo de batalla verbal. Los Mendoza y los Rojas comenzaron a intercambiar acusaciones.
recordando viejas ofensas, mientras don Alejandro intentaba intervenir. «Por favor, vamos a escucharnos unos a otros», pidió, pero su voz se perdió en medio del clamor. El ambiente se volvía cada vez más hostil y la tensión aumentaba. Carlos y Mariana, observando la escena, intercambiaron miradas de preocupación. «Quizás deberíamos parar», sugirió Mariana casi susurrando. «Esto no está funcionando». Finalmente, la reunión terminó sin ningún progreso y don Alejandro salió con la cabeza baja. El plan que parecía tan prometedor ahora se sentía como una ilusión. En el camino de regreso a casa, suspiró, sintiendo el peso de la decepción. Cuando entraron a casa, doña Lucía los estaba esperando. «¿Cómo fue?», preguntó, ya sabiendo que la respuesta no sería positiva. «Fue un desastre», admitió don Alejandro, su voz cargada de frustración. «Pero no voy a rendirme. Necesito encontrar un nuevo enfoque. La unión es posible. Lo siento». Doña Lucía lo miró, admirando la resiliencia de su esposo. «¿Y qué planeas hacer ahora?». «Necesitamos un nuevo plan, algo que llegue al corazón de ellos. Voy a visitar a cada uno individualmente, escuchar sus historias. Tal vez así pueda entender mejor lo que realmente los divide», respondió don Alejandro, decidido a no dejarse abatir a pesar de las dificultades. Estaba determinado a cumplir su misión. Don Alejandro decidió que, para entender verdaderamente la rivalidad entre los Mendoza y los Rojas, debía acercarse a cada miembro de las familias individualmente. Después de una semana de conversaciones y reflexiones, comenzó sus visitas. El día estaba soleado y el aire fresco traía un convite a la esperanza. La primera parada fue en casa de los Mendoza, donde fue recibido con un mixto de cordialidad y desconfianza. La matriarca, doña Isabel, lo miró con un semblante serio. «¿Qué quieres, don Alejandro? No sabemos si podemos confiar en ti, después de tanto tiempo alejado», dijo, cruzando los brazos. «No estoy aquí para tomar partido, doña Isabel», respondió él, con una sonrisa serena. «Vine a escuchar la historia de su familia. Quiero entender qué sucedió entre ustedes y los Rojas. Creo que juntos podemos encontrar un camino hacia la paz». Doña Isabel dudó, pero la sinceridad en los ojos de don Alejandro la hizo relajarse un poco. «Está bien, te contaré. La rivalidad comenzó con la disputa por tierras que pertenecían a nuestros abuelos. Ellos pelearon tanto que eso se extendió por generaciones. Nadie recuerda el motivo, pero todos sufren por ello». Mientras escuchaba, don Alejandro anotaba mentalmente cada palabra. Sabía que cada historia tenía un peso y que podían ser fundamentales para la reconciliación. Al salir de casa de los Mendoza, sintió que un pequeño paso ya se había dado. La próxima visita fue a casa de los Rojas. Al entrar, sintió la tensión en el aire, pero fue recibido con un calor humano que lo sorprendió. «Don Alejandro, qué bueno que has vuelto», exclamó don Fernando, el patriarca de la familia. «Necesitamos a alguien como tú para calmar los ánimos». «Gracias, don Fernando. Estoy aquí para escuchar». «¿Qué sienten respecto a los Mendoza?», preguntó don Alejandro, buscando un espacio para que las quejas fueran expuestas. «Ah, los Mendoza. Siempre se creen los dueños del barrio. Nuestras familias solían ser cercanas, pero ahora lo único que tenemos son recuerdos amargos», desahogó doña Rosa, la esposa de don Fernando. «Nos han excluido de celebraciones y eventos por culpa de esta rivalidad. Ellos no confían en nosotros». Don Alejandro se sintió conmovido por el dolor evidente en los rostros de los Rojas. «¿Y si intentamos cambiar eso? ¿Y si, en lugar de mirar lo que nos divide, miramos lo que nos une?», sugirió él, con esperanza en la voz. Los Rojas intercambiaron miradas, algunos con escepticismo, otros con un leve brillo de esperanza. «Sería un sueño, don Alejandro, pero ¿cómo podemos creer en algo así después de tanto tiempo?»,
cuestionó don Fernando con la voz entrecortada. Necesitamos dar el primer paso. Historias, memorias, todo esto puede ayudarnos a entendernos unos a otros. Vamos a construir un espacio donde podamos compartir nuestras experiencias, propuso don Alejandro, sintiendo que la idea comenzaba a tomar forma. Al volver a casa, compartió sus descubrimientos con doña Lucía, quien escuchaba atentamente. Realmente creo que es posible, querida. Cada historia que escuché me hizo darme cuenta de que el dolor es similar en ambas familias. Necesitamos dar voz a esas historias, dijo él con convicción. Doña Lucía miró a los ojos de su esposo con una mezcla de preocupación y admiración. ¿Estás seguro de que esto funcionará? Las heridas parecen profundas y no es fácil unir lo que está tan fragmentado. Lo sé, mi amor, pero creo que el amor y la comprensión pueden curar. Vamos a hacer un evento comunitario para que todos puedan hablar, escuchar y, quién sabe, perdonar, respondió don Alejandro, sintiendo que la determinación crecía dentro de él. Con esta idea en mente, comenzó a planear una reunión informal, donde contaría las historias que había oído y alentaría a las familias a abrirse. Era un paso audaz, pero don Alejandro sentía que era el camino correcto para unir a las dos familias y, finalmente, traer la paz de vuelta a su barrio. Don Alejandro, con la mirada iluminada por la determinación, reunió a los miembros de la comunidad en su casa para compartir una idea que lo había inspirado durante sus reflexiones. Estaba convencido de que un festival cultural podría ser la clave para unir a las familias Mendoza y Rojas, celebrando las tradiciones que ambos lados tenían en común. Esperaba que este evento no solo trajera alegría, sino que también abriera caminos hacia la reconciliación. En la sala de estar, donde la luz del sol se filtraba por las ventanas, don Alejandro presentó su propuesta a la familia. Imagina, mi querida Lucía, un festival donde todos podamos celebrar juntos, un día en que las rivalidades se dejen de lado y podamos recordar lo que realmente importa, nuestra comunidad y nuestras tradiciones. Dona Lucía, que observaba a su marido con una mezcla de admiración y preocupación, respondió: «Es una idea hermosa, Alejandro, pero sabes que las tensiones entre las familias son profundas. No será fácil reunir a todos en un mismo lugar». Carlos, el hijo artista, que había mostrado un poco de escepticismo respecto a la visión de su padre, comenzó a reflexionar sobre la propuesta. ¿Y si hacemos algo visual, papá? Podríamos usar el arte para expresar las historias de ambas familias. Eso podría ser una manera de mostrar que, a pesar de las diferencias, todos tenemos un lugar en este barrio. «Exactamente», exclamó don Alejandro, animado por la contribución de su hijo. «Podemos colocar las pinturas de Carlos en la entrada del festival, creando un espacio para que las personas vean y sientan la conexión que tenemos, incluso en nuestras desavenencias». Mariana, siempre la voz de la razón y la acción, intervino. «También necesitamos una programación que incluya presentaciones culturales, danzas y comidas típicas. Eso atraerá a la gente y, quién sabe, tal vez incluso pueda romper el hielo entre ellos». «Sí, Mariana, un evento que involucre a todos, donde podamos celebrar nuestras raíces y al mismo tiempo crear nuevos recuerdos juntos», dijo don Alejandro, con los ojos brillando de entusiasmo. Tras algunas discusiones, la idea del festival comenzó a tomar forma. Sin embargo, todos en la sala sabían que la realización del festival requeriría un esfuerzo significativo y, sobre todo, la cooperación de ambos lados de la rivalidad. Don Alejandro decidió entonces visitar a los líderes de las dos familias. Primero, fue a la casa de los Mendoza, donde la atmósfera estaba cargada de desconfianza. Al entrar, fue recibido con miradas de escepticismo. «Don Alejandro, ¿qué lo trae por aquí?»,
preguntó don Ricardo, el patriarca de los Mendoza, con un tono que dejaba claro que no estaba dispuesto a perder el tiempo. Ricardo, vengo en paz, con una propuesta que puede beneficiarnos a todos, comenzó don Alejandro, tratando de mostrarse calmado ante la hostilidad. Estoy organizando un festival cultural que celebrará las tradiciones de nuestra comunidad. Creo que este evento puede ser una oportunidad para unirnos y dejar de lado las rivalidades. La mirada de don Ricardo se suavizó un poco, pero aún así estaba dudoso. ¿Y cómo esperas que eso suceda? Las cosas entre nuestras familias no son tan simples, Alejandro. Lo entiendo, y es por eso que quiero que tú y tu familia estén activamente involucrados. Necesitamos a todos para que esto funcione. El festival será una oportunidad para celebrar nuestras similitudes, no nuestras diferencias, insistió don Alejandro, con un tono esperanzador. Después de una conversación difícil, don Ricardo aceptó participar, aunque con reservas. Don Alejandro salió de la casa de los Mendoza sintiendo que había dado un paso positivo, pero sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. En la casa de los Rojas, el enfoque fue similar. Don Alejandro encontró a don Felipe, quien también era escéptico. ¿Un festival? Eso no cambiará nada, Alejandro. Las heridas son profundas. Don Felipe, entiendo su desánimo, pero ¿y si en lugar de enfocarnos en lo que nos separa, nos concentramos en lo que podemos construir juntos? Este festival puede ser un nuevo comienzo, argumentó don Alejandro, captando un poco de la atención de don Felipe. Después de una larga conversación, don Felipe finalmente aceptó colaborar, aunque aún con una expresión de duda. Con el apoyo de ambos lados, don Alejandro regresó a casa con un sentimiento renovado, pero también consciente de que el camino por delante seguiría siendo desafiante. En los días siguientes, don Alejandro y su familia se dedicaron a la organización del festival. Carlos comenzó a trabajar en sus pinturas, mientras que Mariana se encargaba de la logística y la programación. Cada día surgían más y más ideas, y la energía positiva comenzó a contagiar a todos. «Estamos realmente haciéndolo, papá», dijo Carlos con una sonrisa amplia mientras mostraba sus primeras obras. «Estas pinturas contarán nuestra historia. Y con cada pincelada estamos moldeando un futuro mejor», respondió don Alejandro, sintiendo una ola de orgullo por sus hijos. La expectativa crecía, y aún en medio de las incertidumbres, una chispa de esperanza comenzaba a brillar en sus corazones. El festival cultural estaba en pleno desarrollo, y la atmósfera pulsaba con una mezcla de expectativa y nerviosismo. Las carpas estaban decoradas con colores vibrantes, representando tanto a los Mendoza como a los Rojas, y el aroma de comidas típicas llenaba el aire. Don Alejandro, de pie en un pequeño escenario improvisado, sentía su corazón latir con fuerza. Miró a la multitud que se aglomeraba, notando los rostros conocidos, pero también las expresiones de desconfianza que persistían entre las dos familias. Con un micrófono en mano, respiró hondo y comenzó su discurso. «Queridos amigos y vecinos», su voz resonó, firme y clara. «Hoy estamos aquí no solo para celebrar nuestras tradiciones, sino para recordar que somos una comunidad que, durante mucho tiempo, permitió que las heridas y rivalidades nos separaran». Hizo una pausa, observando cada rostro, cada gesto. Algunas miradas estaban fijas en él, mientras que otras parecían desviar la mirada, como si temieran comprometerse con la idea de unidad. «Sé que muchos de ustedes tienen historias de dolor y resentimiento», continuó don Alejandro, su tono más suave ahora. «Pero también sé que, en el fondo, todos deseamos paz y alegría. Recuerden que somos más fuertes juntos». Señaló la bandera que simbolizaba la unión de las dos familias, colgada al fondo. «La vida es breve y debemos aprovechar cada momento para construir algo mejor».
La multitud comenzó a murmurar, algunas personas compartiendo miradas significativas. Entre los Mendoza, doña Rosa, matriarca de la familia, se volvió hacia su hijo Miguel y susurró: «Él tiene razón, Miguel. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas?». Miguel respondió, dudoso: «Pero, ¿y todas las ofensas? ¿Cómo podemos simplemente olvidar?». «No se trata de olvidar, sino de perdonar», dijo ella tocando el brazo de su hijo. «Necesitamos dar un paso adelante». Mientras tanto, del otro lado, en la familia Rojas, Javier miraba a su hermana, Isabel. «¿Crees que esto funcionará, Isabel? Nunca nos aceptarán». Isabel, con una mirada pensativa, respondió: «Quizás sea hora de intentarlo. ¿Qué tenemos que perder, aparte de más peleas?». Don Alejandro continuó su discurso, ya sintiendo que la energía de la audiencia cambiaba. «Hoy les pido que dejemos de lado nuestras diferencias. Miremos lo que nos une. Celebremos nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestras historias, porque al final todos somos vecinos y parte de esta comunidad». La tensión aún flotaba en el aire, pero podía ver algunos rostros comenzando a relajarse. Sonrió, sintiendo que estaba tocando los corazones de las personas. Ríe juntos, baila juntos y, lo más importante, construyamos un futuro donde nuestros hijos puedan crecer sin las cargas que llevamos. En ese momento, un grupo de niños comenzó a bailar alegremente al lado del escenario, atrayendo la atención de todos. Risas y aplausos empezaron a resonar, creando una ola de alegría que parecía romper las barreras invisibles entre las familias. Don Alejandro observó, esperanzado, pero aún consciente de que el camino era largo. Pero de repente, durante una presentación cultural, un malentendido entre los jóvenes de ambas familias estalló en una discusión. «No sabes nada sobre nuestra cultura», gritó uno de los jóvenes Mendoza. «¿Y tú crees que la tuya es mejor?», respondió un Rojas, ya preparándose para un enfrentamiento. Don Alejandro, al percibir la creciente tensión, intervino de inmediato. «¡Paren! Eso es exactamente lo que estamos tratando de evitar». Su voz resonó con autoridad y la multitud se detuvo a mirar. Pero la rivalidad estaba arraigada y la situación se intensificaba. Necesitaba actuar rápidamente para evitar que el festival se convirtiera en una escena de desentendimiento. Con el corazón acelerado, ponderó sobre cómo podría restablecer la calma y la esperanza que su discurso había comenzado a crear. Durante el festival, la atmósfera estaba cargada de expectativa y nerviosismo. Las coloridas carpas, llenas de artesanía y comida típica, contrastaban con las miradas desconfiadas que aún flotaban entre los miembros de las familias Mendoza y Rojas. El sonido suave de la música folclórica llenaba el aire, pero la tensión era palpable. Don Alejandro, de pie en un pequeño escenario improvisado, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que ese momento era crucial para la unión que tanto deseaba. Cuando llegó su turno de hablar, respiró hondo, sintiendo la mirada atenta de su esposa, doña Lucía, y sus hijos, Carlos y Mariana, en la audiencia. Cada uno de ellos cargaba sus propias inseguridades sobre el resultado de ese evento. Con un gesto amable, pidió silencio, y el murmullo de la multitud se fue disipando poco a poco. «Queridos amigos y vecinos», comenzó don Alejandro, su voz firme y clara. «Hoy estamos aquí para celebrar no solo nuestras culturas, sino también lo que nos une. Por muchos años permitimos que viejas heridas nos separaran, pero es hora de dejar eso atrás». Miró a los ojos de cada miembro de las familias, notando la resistencia, pero también una chispa de curiosidad. «Soy un hombre viejo, y como tal, tengo muchas historias que contar. Una de ellas es sobre un día en que un joven como yo se perdió en medio de la ira y el orgullo. En ese tiempo, pensaba que el perdón era un signo de debilidad, pero a lo largo de los años me di cuenta de que el perdón es, en realidad,
la mayor fuerza que podemos tener. La multitud comenzó a murmurar, y algunos rostros mostraron signos de interés. Don Alejandro continuó, calentándose con los recuerdos. Recuerdo un verano, cuando mi mejor amigo y yo peleamos por un malentendido. Éramos tan orgullosos que dejamos que la situación se agravara. Pasaron los años, y un día, al enterarme de su muerte, me di cuenta de que nunca había tenido la oportunidad de pedirle disculpas. El dolor que eso causó en mi corazón fue insoportable. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras penetraran en la conciencia colectiva de la comunidad. Fue en ese día que aprendí que guardar rencor solo nos hiere. El perdón es un regalo que ofrecemos a nosotros mismos. Cuando perdonamos, liberamos no solo al otro, sino también a nosotros mismos del peso de la amargura. Al hablar, vio lágrimas comenzar a deslizarse por el rostro de algunas personas. El impacto de sus palabras estaba comenzando a manifestarse. Luego recordó lo que había aprendido en su viaje espiritual durante el coma. No soy solo un hombre que despertó de un profundo sueño. Soy alguien que recibió una segunda oportunidad. Y esa oportunidad me enseñó que la verdadera fuerza está en la unión y el amor. Por eso, hoy estoy aquí para implorarles que miren más allá de las desavenencias y encuentren lo que tienen en común. La tensión comenzó a disiparse, pero aún había un aire de escepticismo. Para romper esta barrera, don Alejandro decidió contar una historia sobre su juventud, un relato que hablaba sobre un momento de gran valentía y perdón que lo transformó. Una vez, en mi juventud, vi a un joven siendo atacado por un grupo. A pesar de temer por mi seguridad, sabía que no podía quedarme parado. Intervine, y al final, el joven y yo nos convertimos en amigos. Aprendí que, muchas veces, el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar con amor, incluso cuando el camino es incierto. El murmullo de la multitud creció, y esta vez no era de desconfianza, sino de identificación. Los miembros de ambas familias comenzaron a mirarse, sus expresiones cambiando lentamente, como si un entendimiento silencioso estuviera formándose entre ellos. Hoy, les pido que cada uno de ustedes reflexione sobre sus propias historias, dijo don Alejandro, con la voz entrecortada por la emoción. Que permitan que el amor y la compasión guíen sus acciones. Podemos construir un futuro mejor juntos si tan solo nos atrevemos a dar ese primer paso. Sus palabras flotaron en el aire y poco a poco las personas comenzaron a moverse, algunas en dirección a sus vecinos. El espíritu que guiaba a don Alejandro parecía flotar entre los presentes, creando una atmósfera de esperanza y transformación. La atmósfera en el festival estaba cargada de expectativa y tensión. El sonido animado de la música se mezclaba con el olor embriagador de las comidas típicas que se servían en las carpas, pero las miradas desconfiadas entre los Mendoza y los Rojas aún flotaban en el aire. Don Alejandro, con el corazón acelerado, observaba la interacción entre los miembros de las dos familias. Las risas y las sonrisas aún se intercalaban con murmullos de descontento y desconfianza, y sabía que la verdadera transformación aún estaba lejos de ser alcanzada. Fue entonces que ocurrió un incidente inesperado. Durante una presentación cultural, uno de los jóvenes Rojas tropezó accidentalmente con uno de los Mendoza, quien estaba concentrado en su actuación. La situación se tornó tensa rápidamente, y antes de que alguien pudiera intervenir, comenzó una discusión acalorada. Las voces se elevaron y los ánimos se caldearon, como si el peso de años de rivalidad estuviera a punto de estallar. Don Alejandro no dudó, se adelantó, sintiendo que el momento exigía su intervención. Con voz firme pero llena de compasión, se colocó entre las familias, levantando las manos en un gesto de paz. «Esperen, por favor, paren, miren a su alrededor.
Estamos aquí para celebrar, no para pelear. No podemos permitir que un pequeño incidente destruya todo lo que hemos construido hasta ahora. Las personas se detuvieron por un instante, mirándolo con sorpresa. El viejo sabio, que había pasado años en coma, ahora estaba frente a ellos, más vivo que nunca, y su presencia emanaba una aura de cariño y entendimiento. Cuando era joven, pasé por una situación similar. Tuve un desacuerdo con alguien que consideraba un amigo. Era trivial, pero nuestra ira nos cegó. Nos distanciamos y con el tiempo me di cuenta de que esa rencilla solo me trajo tristeza. ¿Qué gané con eso? Nada. ¿Qué perdí? Amistades, alegría y la capacidad de ver la belleza en las personas que me rodeaban. Mientras hablaba, las miradas comenzaron a cambiar. Algunos, que antes estaban listos para pelear, empezaron a reflexionar. Don Alejandro continuó, sus palabras cargadas de emoción. El verdadero poder no está en nuestras disputas, sino en la capacidad de perdonar. Miremos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Veamos lo que tenemos en común, en lugar de lo que nos divide. Las palabras de don Alejandro comenzaron a tocar los corazones de los presentes. Uno de los jóvenes Rojas, con lágrimas en los ojos, tomó valor y dijo: «No quiero pelear más, solo quiero que podamos ser una comunidad de nuevo». El silencio se instaló y otros comenzaron a abrirse. Una mujer Mendoza, con la voz temblorosa, respondió: «Yo también siento eso. Es hora de dejar el pasado atrás». El diálogo espontáneo entre los miembros de las dos familias comenzó a formarse, y la tensión que antes era palpable comenzó a disiparse. Las historias de dolor y resentimiento fueron compartidas, y cada relato trajo a la luz la empatía y comprensión que habían estado adormecidas por tanto tiempo. Las sonrisas comenzaron a aparecer lentamente, mientras las manos se extendían en busca de reconciliación. Don Alejandro observaba todo con una sonrisa satisfecha, su corazón rebosante por el espectáculo de unión que se desarrollaba ante sus ojos. Sabía que el camino aún no estaba totalmente pavimentado, pero ya había un movimiento hacia la paz. Las familias comenzaban a darse cuenta de que, en lugar de ser enemigos, eran, de hecho, vecinos y, en muchos casos, parientes. La atmósfera del festival se transformó de una tensión cargada a una celebración genuina de compasión y humanidad. Don Alejandro vio, en sus hijos Carlos y Mariana, la alegría y el orgullo reflejados en sus rostros. Estaban siendo testigos del cambio, y eso los llenaba de esperanza. «Vamos a unirnos, entonces», exclamó Carlos, mirando a Mariana y luego a don Alejandro. «Podemos hacer algo increíble juntos, como una verdadera familia». «Sí», Mariana asintió, con un brillo en los ojos. «Estamos todos juntos en esto. Es hora de escribir un nuevo capítulo en nuestra historia». Así, con las palabras de don Alejandro resonando en sus corazones, los Mendoza y los Rojas se acercaron, dejando de lado sus diferencias y comenzando a construir puentes de amistad y respeto mutuo. Don Alejandro observaba la escena ante él con un mixto de alivio y alegría. El festival se había transformado en un hito no solo para la comunidad, sino también para su propia jornada de reconciliación y autodescubrimiento. Las risas resonaban en el aire y los colores vibrantes de las ropas y decoraciones creaban un ambiente que pulsaba vida y esperanza. A su alrededor, las personas bailaban y celebraban, mientras reflexionaba sobre cómo la misión que le fue confiada durante su coma se había desenvuelto en algo mucho más grande de lo que podría imaginar. «Mira, papá», dijo Carlos, señalando a un grupo de niños que jugaban juntos, mezclándose sin preocuparse por las antiguas rivalidades. «Nunca pensé que vería esto pasar. Es realmente emocionante». Mariana, al lado de su hermano, asintió con la cabeza, con una amplia sonrisa en el rostro.
y pensar que todo comenzó con esas historias que tú recopilaste. La gente logró verse de una nueva manera. Don Alejandro sonrió, sintiéndose caldeado por el orgullo que emanaba de sus hijos. Sí, mis amores, cada historia contada, cada recuerdo compartido, construyó un puente entre ellos. La verdadera fuerza está en la empatía que conseguimos cultivar. Mientras observaba el baile a su alrededor, recordó cada paso que lo había llevado hasta allí. La determinación, los desafíos y, sobre todo, el amor que su familia había demostrado a lo largo del camino. Se volvió hacia doña Lucía, que estaba a su derecha, y con una mirada cómplice, ella le tomó la mano. «Tú hiciste esto, Alejandro. Has traído la paz de vuelta a nuestro vecindario». «No fui yo solo, querida», respondió él mirando en sus ojos. «Fue un esfuerzo colectivo. Creo que todos tenemos un papel que desempeñar en la construcción de un futuro mejor». El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa, y don Alejandro sintió una ola de gratitud. Recordó el espíritu que lo guió en su viaje, una presencia que lo alentó a creer en la posibilidad de cambio. «Es hora de despedirme de él», pensó, mientras caminaba hacia el centro del festival, donde las personas se reunían en un círculo, riendo y danzando. Cuando llegó al centro, pidió la atención de todos. «Queridos vecinos», comenzó don Alejandro, con voz firme y llena de emoción. «Hoy celebramos no solo las tradiciones que nos unen, sino también la fuerza que encontramos unos en otros. La verdadera belleza de la vida está en nuestra capacidad de amar y perdonar». Los murmullos de reconocimiento recorrieron la multitud, y vio rostros que antes estaban cerrados y hostiles, ahora sonriendo y saludando. Era una transformación palpable, casi mágica. El mensaje que recibí en mi coma fue claro: la unión es el camino hacia la verdadera paz. Estamos todos juntos en este viaje, y juntos podemos construir un futuro mejor. En ese momento, una brisa suave pasó, y don Alejandro sintió una presencia familiar a su lado. Miró al cielo, como si esperara ver el espíritu que lo había guiado. «Gracias», susurró, con los ojos humedecidos. Sabía que aunque el espíritu ya no estaba allí físicamente, su sabiduría y amor se habían enraizado en todos los que estaban presentes. «¡Es hora de celebrar!», gritó Mariana, tirando de Carlos para bailar. Don Alejandro observó con una sonrisa mientras las familias, una al lado de la otra, comenzaban a bailar en armonía. La música resonaba en el aire y las voces se entrelazaban en un coro de alegría. En el clímax de la fiesta se unió a su familia en el centro del círculo. «Vamos a bailar juntos como una sola comunidad», exclamó, y todos lo siguieron, formando un gran círculo que simbolizaba la nueva unión. Mientras danzaban, don Alejandro sintió una paz que nunca antes había experimentado. Finalmente se despidió del espíritu que había guiado su camino, sabiendo que ahora estaba libre, rodeado de amor y armonía. El barrio resplandecía con vida renovada, y sabía que, aunque los desafíos volvieran a surgir, la comunidad estaba más fuerte y unida que nunca.